Eso es muy importante. Si ustedes recuerdan, en las orientaciones, ahora sí ya todos tienen las orientaciones, ¿no? Y alguno lo tendrá triplicado porque se lo damos todos los años. Muy bien. En las orientaciones, una de las cosas que ponemos ahí es que es muy importante que los confirmandos, a partir del segundo año, comiencen a participar en en las principales actividades de la arquidiócesis. Eso es muy importante por varias razones. Porque como hemos dicho antes, con la confirmación, ya ustedes lo saben de memoria, la confirmación es el último de los 3 sacramentos de la iniciación cristiana. Y la iniciación cristiana no consiste solamente en transmitir doctrina, sino en iniciar al candidato en la vida cristiana, en la vida de la iglesia. Entonces es muy importante que en el proceso de preparación los candidatos tengan algunas experiencias, una no basta, algunas experiencias de la iglesia diocesana, no solo de la parroquia, sino de la iglesia diocesana. Por eso es tan importante que en el segundo año participen ya en el Corso por la Vida, que es el 30 de marzo de este año, en el Vía Crucis, que es el viernes anterior al Domingo de Ramos, ¿no? A las 6 de la tarde, en la Plaza de Armas, en el Corpus Christi, ¿no? Mínimo en estos 3 encuentros es muy importante que ya los de segundo año participen. Y para que participen tienen ustedes como catequistas que convocarlos, se tienen que reunir en la parroquia, si el grupo es muy numeroso tienen que subdividirlo en pequeños grupos, cada grupo con un catequista a la cabeza, porque luego hay mucha gente y si no se pierden, ¿no es cierto? Y tú eres responsable de llevar a los chicos de la parroquia a la Plaza de Armas o donde sea y de traerlos de regreso a su parroquia, ¿no es cierto? Son chicos jóvenes, adolescentes. Entonces es muy importante para que estén juntos para que no se les pierda, ¿ok? Entonces 30 de marzo reservamos nuestras agendas. Muy bien, dicho eso entonces, ahora pasamos ya a nuestra siguiente catequesis. Nos vamos todos al programa. Tenemos nuestro programa página 21. Programa página 21. Y pasamos hoy día ya al Nuevo Testamento, ¿no es así? Al Nuevo Testamento, el tema número 12. Si nos damos cuenta, entramos ya en Jesucristo. Y el programa prevé 2 temas. Jesucristo, el Hijo único de Dios, y luego Jesucristo, el siervo de Yahvé, o el siervo de Dios. Pero naturalmente, estos 2 temas que tienen varios subtemas, no se pueden dar solamente en 2 encuentros. No, es imposible darlos en 2 encuentros. De hecho, si se dan cuenta, nuestro programa tiene en total 39 encuentros más el retiro final. 39 encuentros, vamos a ponerle 40, entre 4 semanas que tiene cada mes, la preparación sería solamente en 10 meses. Si sería un tema por semana. De hecho, no. La preparación toma más tiempo. ¿Por qué? Porque justamente hay temas que no se deben dar en una sola catequesis porque no los haríamos bien, no presentaríamos bien los temas. Y esto, lo importante no es hacerlo rápido, sino hacerlo bien, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, este tema de Jesucristo, Hijo de Dios, habría que partirlo mínimo en 2 encuentros, este y el siguiente en otros 2, ¿se dan cuenta? Luego ya más adelante volveremos sobre algunos aspectos de la metodología y se darán cuenta también que está previsto que cada cierto número de catequesis, eso lo tienen que ir discerniendo ustedes como catequistas, un día no se da catequesis, sino que se hace revisión de vida. Cómo te están ayudando las catequesis, los chicos trabajan en grupo, luego se hace plenario, o sea, hay una serie de encuentros que no son catequesis, ¿no es cierto? Por eso no son 10 meses. Hay temas que hay que desdoblarlos. Ahí ya tienes 4, 6, 8 semanas más. Luego estos encuentros de evaluación periódica, no sé cuánto. Luego la celebración penitenciaria. En fin, por eso estamos hablando de más o menos 2 años pastorales
hay que hacer las cosas bien. ¿Ya? Yo confío en ustedes, estoy seguro que poco a poco ustedes van a ir adaptándose a la nueva forma, al nuevo programa. Muy bien, entonces, para este tema vamos a trabajar con la Biblia y el catecismo. Todos tienen el catecismo, ¿no es cierto? ¿Lo han traído? Perdónenme porque yo me olvidé de decirles que los tenían que traer. ¿Ya? A partir de la próxima semana traigan su catecismo. Biblia y catecismo, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces pueden ir tomando nota, yo les voy dando algunos números del catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Yo tengo el color anaranjado, que es la primera edición que salió. Muchos de ustedes no habían nacido porque fue en el año 92. Yo ya era sacerdote, ustedes no habían nacido todavía. ¿Ok? Entonces, catecismo de la Iglesia Católica, ¿de acuerdo? Las siglas, por si acaso, CEC, no CIC, no. CIC significa, son las siglas del Código de Derecho Canónico, Codex Juris Canonici de CIC. Las siglas del catecismo usadas universalmente son CEC, que son las siglas del catecismo de la Iglesia Católica, lo mismo en latín. Muy bien, estupendo. Entonces, vamos a ir, pueden ir tomando nota los que no han tenido su catecismo para que luego lo puedan leer en su casa. ¿Ok? Primero, este es el tema, Jesucristo, el Hijo único de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Jesucristo? ¿Por qué Jesucristo? Todos ya sabemos, y eso ya se ha visto en una de las primeras catequesis, porque las primeras catequesis son sobre las tres personas de la Trinidad, todos nosotros ya sabemos que la Trinidad son tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Eso mínimo, ¿no? Ya para estas alturas los chicos de confirmación ya lo saben, ¿no? Y estas tres personas son distintas, pero tienen la misma naturaleza, o sea, la misma naturaleza, el ser, la naturaleza divina, ¿no es cierto? Esa naturaleza divina es amor, y el amor es lo que hace posible que siendo tres personas distintas sean un solo Dios verdadero. El amor une, hace de tres uno, hace de tres uno. Muy bien. También sabemos que cuando Dios crea al hombre, Dios es omnisciente. Entonces sabemos que cuando Dios crea al hombre, antes de crear Dios al hombre, Dios ya sabía que el hombre iba a pecar. Eso Dios ya lo sabía. Eso también se los he dicho. Dios ya sabía que el hombre iba a pecar. Y no obstante eso, y Dios sabía entonces que para que el hombre pueda llegar, para que se pueda llegar a plasmar en el hombre el diseño para el cual Dios lo ha creado, iba a necesitar, llegado el momento, iba a ser necesario que el mismo Dios se haga hombre. Dios ya lo sabía. Y que muera en la cruz, cargando con los pecados del mundo y sufriendo así. Dios ya lo sabía, antes de crear al hombre. O sea, no es que Dios ha creado al hombre, luego el hombre ha metido la pata y Dios ha tenido que sacar un plan B. No es eso. Cuidado, no es eso. Dios ya lo sabía. Dios ya sabía esto. Dios sabía que el hombre iba a pecar y que esto implicaba que él mismo se iba a tener que hacer hombre para cargar con nuestros pecados, y ya lo veremos después, y por todo lo demás. Para que se pueda plasmar, realizar ese diseño para el cual Dios ha creado al hombre. ¿Para qué Dios ha creado al hombre? Esto es muy importante. Todo esto ya lo hemos dicho, estamos recapitulando brevemente. Dios creó al hombre con una finalidad. Dios creó al hombre para hacerlo partícipe, primero, para darle una naturaleza humana, pero para que después de un tiempo el hombre accediera a la naturaleza divina. O sea, Dios ha creado al hombre para divinizarlo. Desde el primer momento ha sido esa la intención de Dios. Que llegado un tiempo, el hombre sea Dios con él por toda la eternidad. Participe plenamente en su vida divina.
plenamente en su vida divina por toda la eternidad. O sea, llegue a la absoluta perfección y al absoluto gozo eterno. Una cosa estupenda que nosotros ni siquiera nos podemos imaginar lo que es. O sea, supera cualquier expectativa que puedas tener, cualquier imaginación que te puedas hacer. Es una cosa impresionante, ¿no? Nuestra cabecita no llega tanto. Dios crea para eso al hombre, ¿no es cierto? Y tiene un plan al momento de crear al hombre, tiene un diseño. Pero el hombre, eso Dios ya lo sabía, rompe ese diseño, lo rompe. ¿En qué momento lo rompe? Lo rompe a través del pecado original, ¿no es cierto? Que ya les he dicho que el pecado original no es un tema moral. El pecado original es una cosa mucho más profunda que la moral. El pecado original, ¿en qué consiste? En desobedecer, sí, esa es la parte externa del pecado, pero esa parte externa responde a un ser más profundo, que es la desconfianza en el amor de Dios. Esto es el pecado original. El hombre que no cree en el amor de Dios, que no le cree a Dios, no cree que Dios es amor, no cree en Dios, sino que le cree a la serpiente que le dice: Dios no quiere que comas del árbol de la ciencia, el bien y del mal, porque si comes como de ese árbol serás como Él. Dios no quiere que seas como Él. Eso se llama, Dios es un egoísta. El egoísmo, que es lo opuesto al amor. Lo opuesto al amor. Eso es el pecado original. Y Eva, ante esto que le dice la serpiente, escúcheme bien, no se fía de este Dios a quien ya conocía, con quien conversaba todos los días y estaba en comunión. Ya Eva conocía a Dios, lo dice el libro del Génesis. Dios descendía todos los días al paraíso. Y Eva, en lugar de creer en este Dios que la había creado, que le había dado todo lo que existe, todo ese paraíso estupendo y que le había dado a Adán, en lugar de creer en Dios, cree en la serpiente, que le dice: Dios no te ama. Esto es el pecado original. Porque en el momento en que Eva cree en la serpiente y hace un acto de comunión con la serpiente, Dios no me ama, en ese instante, y Adán hace lo mismo, rompe la fuente, mejor dicho, el cordón, digamos así, umbilical, que los une a Dios. O sea, niega el amor. ¿Y el problema cuál es? Un problema profundísimo. Por eso, esto no es un tema moral, es mucho más profundo, es un tema existencial, ontológico. ¿Cuál es el problema? Que al hombre la vida le viene del amor. La vida le viene del amor de Dios. Si Dios no me ama, si yo en lo profundo de mi ser niego el amor de Dios, rechazo el amor de Dios, corto con el amor de Dios, entonces me quedo vacío, me quedo sin ser, mi ser se marchita, eso es muy profundo, mi ser se marchita. Entonces tengo una experiencia de muerte, lo profundo de mi ser se muere, mis órganos, mi organismo sigue funcionando, pero en el fondo estoy muerto. Por eso dice el libro del Apocalipsis: tienen nombre de vivos, o el Salmo, pero están muertos. Esta es la realidad. Tienen nombre de vivos, pero están muertos. Esto es la realidad del hombre en descomunión con Dios, en su estado de naturaleza caída, la realidad del hombre luego en pecado mortal. Tiene nombre de vivo, pero está muerto, lo profundo de su ser está muerto. Y entonces vienen todas las consecuencias que ya nosotros lo sabemos. El miedo, ¿no? Tuve miedo, por eso me escondí, el miedo. ¿Por qué? Todo eso se los he explicado antes. Es la sensación del miedo al experimentar el no ser, al experimentar la muerte. Muy bien. Entonces, fíjense ustedes, nos encontramos en esta situación. Adán y Eva han roto la comunión con Dios. ¿Ok? Esto lo han roto. En el fondo, Adán y Eva han matado a Dios en su vida, en lo profundo de su ser. Lo han matado a Dios. Han negado a Dios, la existencia de Dios que es amor. Han negado la existencia del amor.
Y entonces, primera consecuencia, han experimentado la muerte. Ya Dios se lo había dicho. No pueden hacer lo que quieran. Todo es para ustedes. Luego es impresionante el paraíso. Todo. Pueden hacer todo, menos una cosa. De este árbol de aquí no coman, porque el día, no dijo después. El día que coman de este árbol, en el momento que coman de este árbol, morirán sin remedio. Es el libro del Génesis. No dijo después, sino cuando coman, en el momento que coman de este árbol, morirán sin remedio. Primera consecuencia, entonces, es la muerte. No la muerte física, la muerte de lo profundo del ser. ¿Ok? Paréntesis. Ya decía San Juan Pablo II, que el hombre tiene 4 dimensiones. Decía Juan Pablo II. No tiene solamente la dimensión sensible de los sentidos, lo que veo, lo que toco se llama dimensión sensible, los sentidos, la dimensión racional, el intelecto, la dimensión sentimental, los afectos. Esas son las 3 dimensiones en las que los hombres nos movemos normalmente. 3 dimensiones. Pero Juan Pablo II, con toda su sabiduría, decía, pero hay una 4ª dimensión. Es la dimensión ontológica de lo profundo del ser. Es una dimensión, escúcheme bien, que no es accesible a nuestros sentidos, no es accesible a nuestra razón, ni es accesible a nuestros sentimientos. Es impresionante. Pero es una dimensión del ser, o sea, del hombre, y existe. Y decía Juan Pablo II que es en esa dimensión, que es lo profundo de nuestro ser, donde se dan las verdaderas batallas. Donde se dan las verdaderas batallas. Es ahí, en esa 4ª dimensión, donde se, a ver la palabra exacta, ya estoy viejo, las palabras se me van. Donde se define el desenlace de nuestra existencia, en este mundo y en el otro. Es en esa 4ª dimensión. ¿Cuál es el problema? El Papa Francisco lo dice muchas veces. El problema es que en esta sociedad utilitarista, consumista, estamos adormecidos. Nuestros sentidos están adormecidos. Adormecidos por los fuegos artificiales de este mundo caduco. Estamos adormecidos. Y entonces, no la mayoría de gente, y tal vez alguno aquí también, cada uno tendrá que verlo, no tiene idea que existe esa dimensión. Y no vive en esa dimensión, o sea, no gobierna esa dimensión. Y esa dimensión lo vapulean. Porque él ni se entera. Impresionante. Ni siquiera se entera. Así como hay gente que no se entera ni cuando pasa una mosca, que son pesadas las moscas, ¿no? Hay gente que no se entera de lo que pasa a su alrededor porque su dimensión intelectual no la tiene desarrollada. Hay gente que no tiene desarrollada. Hay otra gente, la gran mayoría, casi todos, que no tienen desarrollada esta dimensión ontológica. Pero es ahí, en esa dimensión, donde se experimenta esto. Morirá sin remedio. Primera consecuencia, entonces, la muerte. Pero segunda consecuencia, que si quieres puedes ponerla primero, me es igual. Adán y Eva han ofendido a Dios. El pecado, todo pecado es una ofensa a Dios. Han ofendido a Dios. ¿Por qué han ofendido a Dios? Dudando de Él, dudando de su amor, negando su existencia. Lo han ofendido. Tú imagínate que tú le haces el bien a una persona constantemente. Le haces el bien a una persona. Eres un chico bueno, una chica buena, un hombre bueno. Le haces el bien a quien tú quieras. A tus hijos, a tus padres, a tus hermanos, a tu esposo, lo que tú quieras. Y tienes años haciéndole siempre el bien. Nunca les has hecho daño. Siempre les has hecho el bien. Y un día viene alguien y le dice, ¿sabes qué? Ese no te quiere. Ese no te quiere, ese te odia. Y esta persona a quien tú solamente le has hecho el bien, en lugar de creerte a ti, dice, sí, ha hablado mal de ti, me ha dicho no sé qué, eso se llama los chismes, ¿no?
Y esta persona, en lugar de creerte a ti, caramba, que has dado la vida por ella, le cree al otro. ¿Me sigue? Y te dice, no quiero saber nada contigo porque eres un desgraciado, porque has hecho... Oye, perdona, ¿estás loca? Sí, porque me ha dicho fulano. ¿Y tú le crees a fulano más que a mí? Sí. ¿Qué pasa? Oye, me estás ofendiendo, ¿no? ¿Me entiendes? ¿No te sentirías ofendido? ¿No te sentirías ofendido? ¿No te sientes ofendido cuando tu esposa no cree que has llegado tarde porque te has quedado en la oficina y piensa que te has sacado la vuelta? Algunas veces tienes razón las esposas. Claro, me has ofendido. Esto es el pecado. Todo pecado es una negación de Dios. Es una negación del amor de Dios. Todo pecado es una negación del amor de Dios. Y eso es una ofensa a Dios. Porque Dios es buenísimo. Dios nos ama. Y decirle, tú no me amas, yo voy a hacer lo que me da la gana. Y voy a hacer lo que dice la serpiente. La serpiente sí que me ama. Mira cómo se arrastra. Y así que me ama. Estás ofendiendo a Dios. Y resulta, escúchenme bien, esto es muy interesante, esto algunos de ustedes ya lo saben, que Dios es infinito. Y una ofensa que tú le hagas a Dios es una ofensa infinita. ¿Me entienden? Por el, digamos así, el objeto que es ofendido. Dios. Esta es una ofensa infinita. ¿Ok? Un esposo discute con la esposa, a lo mejor se pasa un poco, ¿no? Y no sé qué, la esposa se ofende, se ha pasado un poco. Y sabe muy bien, ¿no es cierto? Yo me he portado mal con mi esposa, ¿no? Le he levantado un poco la voz o le he dicho una palabra de más, yo sé lo que tengo que hacer. Voy y digo, esposa mía, perdóname. Te lo digo de corazón, perdóname. Perdóname, estaba ofuscado, perdóname, no sé qué. Claro, la esposa se hará un poco la sobrada, ¿no? Entonces ya sabrá, pero esposita, por favor, tú sabes que no sé qué. Y al final la esposa lo perdona, ¿no es así? Lo perdona, ¿no es cierto? Sí, pero las mujeres dicen que sí. Los hombres no contestan. Claro, porque es una ofensa y tú estás reparando esa ofensa en la medida de la ofensa. Has ofendido de palabra, estás pidiendo perdón de palabra. Has humillado a tu esposo y te humillas ante tu esposo al pedirle perdón. La reparación tiene que ir al nivel de la ofensa. Si la cosa ha sido mucho más gorda, prepárate, compadre, ¿no es cierto? Ya sabes que no basta un día, que tendrás que estar callado, aguantarte su mala cara, no lógico, y tendrás que tragártela. Tendrás que tragártela. ¿Por qué? Porque tienes que llegar a la medida de la reparación. Tienes que colmar la medida de la reparación. Y a lo mejor serán 2 o 3 días que te tendrás que tragar la lengua y estar humilde y estar humillado y dejar de maltratar. Listo, ya está. Entonces, la ofensa se repara con una reparación equivalente a la ofensa cometida. ¿Me están entendiendo? Esto pasa en el mundo también. Es así, es normal. Eso se llama un principio de justicia. Es un principio de justicia. Es normal. Y no está mal, está muy bien. Y lo mismo pasa con Dios. Porque Dios es justicia. No solamente es amor y misericordia, sino la verdadera misericordia incluye la justicia, la verdadera misericordia. No la chanfaina que hablan hoy día. Entonces, fíjense ustedes, aquí está el punto. Si yo he cometido una ofensa infinita, yo, Javier del Río, he cometido una ofensa infinita al pecar, al negar a Dios, la única manera que tengo de reparar esa ofensa es a través de una reparación infinita. ¿Me están entendiendo esto? No hay otra. Pero tengo un problema, que yo no soy infinito. Yo soy finito. ¿Me siguen? Entonces la única manera de reparar una ofensa infinita es a través de ¿qué? De una reparación, ¿me siguen? Infinita. ¿Y el único infinito quién es? Dios. Ajá. ¿Me han entendido este razonamiento? Muy bien. Entonces, si me han entendido esto, podemos seguir. Nos vamos al catecismo número 456. No lo han traído, lo voy a leer yo. Porque lo primero que tenemos que ver al empezar este tema es
¿Por qué? ¿Por qué Jesucristo? ¿Por qué el Verbo, la segunda persona de la Trinidad? ¿Por qué el Verbo se ha hecho carne? ¿Para qué? ¿Para qué Dios se ha hecho hombre? Este es el tema. Así empezamos este tema. Antes de presentar el nacimiento, la anunciación es ¿para qué? ¿Cuál ha sido la finalidad para la cual Dios se ha hecho hombre? Y entonces el catecismo, el número 46 y los números siguientes nos lo dicen, lo pueden leer en su casa porque son muy sencillos. 456 dice así: con el credo, cuando profesamos nuestra fe, en la fórmula, lo que llamamos la fórmula larga, que técnicamente se llama el credo niceno-constantinopolitano, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. ¿Saben cuál es ese? ¿No? Es el larguísimo. Cuando llega la segunda persona, cuando habla Jesucristo, dice sí, ¿no es cierto? Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. ¿Ok? Primera razón de la encarnación del Verbo, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Porque la tercera consecuencia, que es consecuencia de estas dos, es el infierno. Yo he roto la comunión con Dios, lo profundo de mi ser está muerto y no tengo manera de reparar eso. En consecuencia, para toda la eternidad, yo no tengo acceso otra vez a la comunión con Dios, no puedo. La comunión con Dios es el cielo, solamente me queda el infierno. Esta es la consecuencia del pecado. Y ese era el destino de todos nosotros, de todos los hombres. El destino de todos los hombres era el infierno. Entonces, encarnación del Verbo. ¿Por qué Dios se tiene que hacer hombre? Porque naturalmente la única manera de reparar una ofensa infinita es con una reparación infinita. Y el único que puede dar una reparación infinita es el infinito, o sea, Dios. Entonces Dios se hace hombre para reparar esto y salvarnos de la muerte en este mundo y salvarnos de la muerte eterna. Primero. Segundo, el número 457. El Verbo se encarnó para salvarnos, reconciliándonos con Dios. Reconciliándonos con Dios. Es decir, para rehacer esto. ¿Se dan cuenta? Para rehacer esto. ¿Se entiende lo que estoy haciendo, no? Para rehacer eso, para reconciliarnos con Dios, para que se vuelva a dar la comunión entre nosotros y Dios. Tercero, fíjense qué interesante. Para salvarnos, el catecismo está yendo de atrás para adelante. Es muy interesante esto. Dice, el Verbo se hizo 456, ahora les digo 458. 456, el Verbo se ha hecho carne para salvarnos de la muerte eterna del infierno. Para salvar de la muerte eterna del infierno, la única manera era reconciliarnos con Dios. ¿Ok? Porque si no, están estas consecuencias. ¡Pum! Y para reconciliarnos con Dios, hacía falta una cosa, que es el número 3. Hace falta una cosa. El Verbo se encarnó para que conociéramos el amor de Dios. Estoy yendo de atrás para adelante porque les he dicho, ¿dónde está el pecado original? En dudar del amor de Dios. ¿Me siguen esto o no? En dudar del amor de Dios. Entonces, Dios, que no quiere que nos condenemos, dice, bueno, ¿y cómo hago yo para que el hombre no se condene? La única manera que tengo de llevar al hombre al cielo es que el hombre se fíe de mí. Si no se fía de mí, no lo puedo llevar al cielo porque no me va a seguir. El hombre no sabe cómo se llega al cielo, el que sabe soy yo. Y yo le tengo que decir, y él se tiene que fiar,
y seguirme para llegar al cielo, si no, no puede. Y la única manera que el hombre se fíe de mí es si el hombre está seguro que yo le amo. De modo tal que cuando la serpiente vuelva, porque vuelve todos los días y le dice, no te ama, el hombre le responda, perdona compadre, estás equivocado. Yo sé que Dios me ama. Y sé que Dios me ama no porque me lo contó mi abuelita, eso sirve hasta los 10, 11 años de edad, máximo. Lo que te contó tu abuelita. Lo que te contó la monjita del colegio, hasta los 14, 15 y eso. En cambio, lo que dura por toda la vida es si yo tengo una experiencia concreta en mi vida del amor de Dios. Si yo tengo una certeza absoluta, eso puede venir tempestades, dificultades, sufrimientos, cáncer, estafas, lo que quieras, que nunca durarás del amor de Dios. Y esto es la tercera razón, que en el fondo es la raíz de la encarnación. Para que el hombre pueda tener una prueba irrefutable, incontestable de que Dios le ama, de que Dios le ama. Esta es la prueba. Nadie tiene más amor, dice Jesús en el Evangelio, que el que da la vida por sus amigos. Nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos. Esta es la prueba irrefutable. ¿Cómo yo sé que Dios me ama? Yo sé que Dios me ama porque esto lo ha hecho por mí. Porque si no fuera por esto, yo estaría en el infierno. No me cabe duda. Por eso, ¿quién cree en esta predicación? Los pobres. Los pobres. Por eso Jesucristo dice, las prostitutas y los publicanos los precederán en el reino de los cielos. Porque para entrar en el reino de los cielos, hermanos, hay que creer en esto. Si tú no crees en esto, no que Dios hizo hombre y que murió, sino que murió por ti. Si tú no crees que tu destino, por tus obras, tu destino es el infierno, si tú no crees que tú has ofendido a Dios y lo ofendes muchas veces en tu vida cotidiana, si eres un fariseo que estás tratando de justificarte absurdamente en tus pequeñas obritas de cada día, como los fariseos, el fariseísmo que el Papa le da tanto palo, si tú no eres consciente de quién eres tú, entonces esto para ti es un poquito de sentimentalismo. Esto para ti es un moralismo, es un ejemplo que tengo que seguir en mi esfuerzo. Al final el que me salvo soy yo. En cambio, si eres una prostituta, si eres consciente que tú eres una prostituta, en las Sagradas Escrituras el término prostitución se equipara a la idolatría. Es decir, si eres consciente que tú muchas veces le pides la vida a lo que no es Dios, eso se llama la idolatría. Al dinero, a la fama, al prestigio, al placer, a tu propio ser, a tu inteligencia. O sea, si tú eres consciente que tú eres un pecador, una pecadora, y que tu destino es el infierno, entonces solamente así puedes entender esto. Ajá, si no fuera por este hombre, que es Dios, yo me hubiera condenado. Yo estaría yéndome al infierno de todas maneras, absolutamente. Absolutamente. Bendito sea Dios. Realmente Dios me ama. Dios me ama. Porque si no fuera por Él, yo no tendría salvación. Entonces, puede venir la serpiente, puede venir el cáncer, tu enamorada te puede dejar, tu marido puede ser un ogro, tu mujer está más rayada, y lo que sea. El demonio te dice, tu historia está mal hecha, ¿entiendes? Dios se ha equivocado totalmente contigo y tú dirás, absolutamente, la historia está bien hecha. Dios no se equivoca porque Dios es amor. Y ciertamente hay cosas que no entiendo por qué me pasa esto, Dios, no lo entiendo, pero no me interesa entender, porque hay una cosa que sí tengo clarísimo. Lo otro lo puedo tener claro, no, es secundario. Esto lo tengo claro, que este ha dado su vida por mí. Y esto solamente lo hace el que me ama. A los jóvenes, que hablan mucho conmigo, los jóvenes me vienen a ver, etcétera, yo les enseño, son jóvenes, hay que enseñarles. Yo les digo siempre esto, les digo, mira, los chicos, es muy complicado ser joven hoy día en el mundo, es complicadísimo. Yo les digo a los chicos, mira, cuando venga el demonio a tentarte, ¿no? Y te diga, mira, Dios no te ama, por eso no sé cuánto, por eso no sé qué,
Vete por ahí, gratifícate tú, gratifícate, métete en esa página web, vete a esa discoteca a hacer esas cochinadas. Cuando el demonio te diga esto, tú dile una cosa: estupendo, dame una prueba de que me amas y yo lo hago. Díselo al demonio: estupendo, dame una prueba, dame una que me ayude a creer en ti. Dame una que me ayude a creer en ti. Dame una. Tú me amas, sí, a ver, demuéstramelo. ¿Por qué? Porque Dios, que me dice, no vayas a esa discoteca, no entres en esa página web, no trates mal a tu mujer, sí me ha dado una prueba. Se ha hecho hombre y ha derramado su sangre por mí. Este me ha dado una prueba. Y si tú quieres que yo no lo obedezca y te obedezca a ti, estupendo, dame una prueba. ¿Qué prueba me das? ¿Qué prueba me vas a dar? No tiene. No te puede dar una prueba, porque no te ama. Porque no te ama. No te puede dar una prueba porque no te ama. La prueba del amor de Dios hacia ti es que si no fuera por esto, tú te ibas al infierno. De todas maneras, compadre, no había salida. O sea, no había salida. ¿Y saben por qué? Porque si no hubiera sido por esto, escúcheme bien, Dios no hubiera abierto el cielo, esto lo veremos después, no hubiera abierto el cielo y no te hubiera enviado el Espíritu Santo. Y ya dice el Concilio de Orange, de los primeros siglos de la iglesia, eso es doctrina de la iglesia de los inicios, ya dice el Concilio de Orange que el hombre sin el Espíritu Santo, escúcheme bien, ni siquiera puede desear hacer el bien, ni siquiera desearlo. O sea que si hay alguna persona en el mundo, que en algún momento en la historia tiene un deseo, aunque sea mínimo, de hacer el bien, ese deseo es una obra del Espíritu Santo. Aunque ese hombre sea un ateo, es obra del Espíritu Santo. La naturaleza humana ni siquiera está capacitada para desear el bien como consecuencia del pecado original. ¿Se dan cuenta? Y si no fuera por esto, no habría Espíritu Santo en este mundo. No habría Espíritu Santo en este mundo. Entonces estaríamos incapacitados siquiera de desear el bien, tanto más incapacitados de hacerlo. Entonces, he aquí la prueba que Dios me ama. Que yo, habiéndolo yo ofendido a Él y no pudiendo repararlo, Él ha reparado mi ofensa. Él la ha reparado, gratis, sin pedirme nada a cambio. La ha reparado, nada más. Él se ha hecho hombre y Él ha muerto en lugar mío. Y Él ha ido al infierno en lugar mío, descendió a los infiernos en lugar mío, en el lugar que me corresponde a mí. El día que yo me muera, pues yo me voy a morir, sé que me va a morir, no tú también. El día que yo me muera, yo tengo que irme al infierno. Yo estoy, o sea, esto no me cabe duda, esto no es catequesis, esto es mi realidad. Yo sé que me tengo que ir al infierno. ¿Entiendes? A mí me toca el infierno de todas maneras. Entonces me toca ir al infierno, pero resulta que no voy a poder entrar, porque mi sitio está ocupado. Es como este señor que está llegando ahí, no se puede sentar aquí porque está ocupado. Mi sitio en el infierno está ocupado. ¿Saben quién lo ha ocupado? Sin miedo. ¿Quién? Jesucristo. Ha ocupado tu sitio. Porque no en el infierno solo, me voy contigo. Ha ocupado tu sitio. Esto es el tema. ¿Me están entendiendo? Una cosa estupenda. Y de esa manera es muy interesante porque dice el libro de los Gálatas, la carta a los Gálatas, nos vamos al número 422. Fíjense lo que dice la carta a los Gálatas, que es palabra de Dios, lo cita el catecismo. Después lo leen ustedes en su casa. Dice así, número 422. Al llegar la plenitud de los tiempos, está citando a la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley del pueblo de Israel, escuchen bien, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley y para que recibiéramos la filiación adoptiva. Esto es palabra de Dios, hermanos, es decir, perdón, es el mismo Dios
el que nos está diciendo, nos está revelando para qué Él se ha hecho hombre. Y dice, Dios nos dice, yo me he hecho hombre para rescatarte a ti. Para rescatarte a ti, que vivías esclavo de la ley. Y ya les he explicado la vez pasada, si no me equivoco, lo que sí significa el rescate, se los he explicado, ¿no? Les explicaba la vez pasada, en tiempos de Jesús, en tiempos de Pablo, existían los esclavos. Había la gente, tenía sus esclavos, ¿no? Cierta gente, ¿no? Y el esclavo no podía liberarse a sí mismo. No tenía manera de liberarse porque era esclavo. No tenía patrimonio, no tenía dinero, no tenía nada. Y no podía liberarse. La única manera era que otro que tuviese dinero, que tuviese patrimonio, venga donde el dueño de ese esclavo. Y decía, mira, yo quiero liberar a este. Entonces te pago para que tú lo liberes. Lo rescato. ¿Me entienden? Eso se llamaba el rescate. Yo te pago a cambio de él. O sea, muchos pagaban y se quedaban él con el esclavo, no liberaban a nadie, ¿me entienden? ¿No? O sea, en lugar de ser esclavo de Pepe, era esclavo de Ticio, ¿no? De Claudia, o de Claudio, ¿no? ¿Me entienden? ¿No? Pero otros hacían eso. La carta de San Pablo sobre Onésimo, ¿cómo se llama esa carta? Filemón, ¿no? Es súper interesante. Onésimo es un esclavo. Y Pablo no tiene dinero. Pero ¿cómo rescata Pablo a Onésimo, que era el esclavo de Filemón? Le dice, te lo envío como hermano. Bueno, leen ustedes. ¿Bien? Estupendo. Una cosa estupenda. Por la deuda que tú tienes conmigo, que yo te anuncio el amor de Jesucristo, le dice Pablo a Filemón, tú tienes una deuda conmigo. Yo no tengo dinero para pagarte por Onésimo. Pero tú tienes una deuda conmigo. Si no fuera por mí, tú seguirías siendo un pagano, un imbécil. Hoy día eres cristiano gracias a mí. Pues eso, ponga Onésimo a mi cuenta y todavía me sigues debiendo. Yo les traduzco la carta al lenguaje sencillo para que me entiendan. Leanlo ustedes. Eso es lo que dice Pablo. Tú me debes. A cuenta de eso, te demando Onésimo. Súper interesante. Entonces, Pablo, que vivía en esa época, usa el término de la época. Dios envió a su Hijo como rescate, para rescatarnos de la esclavitud, de la ley, del pecado, de la muerte. Él ha pagado un precio por ti y por los chicos que tú tienes delante en la confirmación. Él ha pagado un precio por ti. Y esto es histórico, una cosa bellísima. El cristianismo no es doctrina gaseosa. Dios es historia, hermanos. Dios es concreto. Dios es historia. Dios no es doctrina, es historia. Dios, esto es un hecho histórico. Dios hecho hombre para rescatarte a ti. ¿Rescatarte de quién? Rescatarte del diablo. Rescatarte del diablo. Es súper interesante. Tú tenías un dueño, que es el demonio. Y Dios al demonio le ha pagado. Le ha pagado por ti. Le ha pagado por ti. Es súper interesante esto. ¿Tienen la Biblia? Vamos a la carta a los Hebreos, que explica esto también. Ya se lo he leído alguna vez, creo, no me acuerdo. Hebreos capítulo 2. Lo toman nota y lo leen en su casa. Es muy interesante. Porque esto es Dios mismo que nos está explicando las cosas. Por eso es tan importante la Biblia, conocer la Biblia. Guiados del magisterio, ¿no? Fíjense, capítulo 2, versículos 14 y siguiente. Dice así, Por tanto, así como los hijos participan de la sangre y de la carne, tú participas de la sangre y la carne de tu papá y tu mamá, así también participó él, está hablando de Jesús, participó Jesús de las mismas. También Jesús participó de la carne y de la sangre, o sea, de la naturaleza humana. Y escuchen, ahora dice, ¿para qué? ¿Para qué? Dios hecho hombre, escuchen, para aniquilar, mediante la muerte, al Señor de la muerte,
aniquilar mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo, y libertar a cuantos por temor a la muerte estaban de por vida sometidos a su esclavitud. Dios se ha hecho hombre, ¿para qué? Para poder morir. Porque como Dios no podía morir, Dios no muere, ha tenido que asumir esta naturaleza humana para poder morir. Y mediante esta muerte, aniquilar al Señor de la muerte. Y el término que usa es un término muy propio, aniquilar. ¿Saben qué significa aniquilar? Se los he explicado el otro día, ¿no? Significa reducir a la nada. Para reducir a la nada al Señor de la muerte, es decir, al diablo. Al diablo. O sea, al diablo se va al diablo, ¿me entienden, no? Reducir a nada, aniquilar, reducir a nada al Señor de la muerte, es decir, al diablo. Y liberar a los que por miedo a la muerte, porque habían experimentado la muerte ontológica, estaban de por vida sometidos a esclavitud. La realidad del hombre, queridos hermanos y hermanas, es que el hombre es un esclavo. No porque sea bueno o malo, si este no es el punto. El cristianismo no es una cosa de vaqueros y como era en mi época, los buenos y los malos, de los cowboys, que se dividen entre buenos y malos. Ahora las películas todos son malos, no hay manera ni siquiera, ¿no? Es impresionante hoy día, ¿no? Todos son malos. En mi época no, cuando éramos jóvenes, ¿no, señora? Usted será más o menos de mi edad. En nuestra época era muy bonito, que estaba todo muy claro. Estos eran los buenos, estos eran los malos. No había vuelta que darle. Y siempre ganaban los buenos, ¿no? Ahora no, ahora todos son malos. Y siempre algún malo gana. Impresionante. Y resulta que los malos terminan siendo buenos y los buenos pasan como, es una vaina, una chanfaina. Por eso los chicos tienen una ensalada mental en la cabeza. Ya no saben cuál es la diferencia entre el bien y el mal, ¿no? Muy bien, estupendo. Entonces decíamos esto, no es un tema de buenos y malos, hermanos, es otra cosa mucho más profunda. El hombre, por el pecado original que lo hereda, el hombre es un esclavo. Y luego por sus pecados se esclaviza más. Esta es la realidad del hombre sin Jesucristo. Es un esclavo. ¿Esclavo por qué? Porque tiene miedo a no ser, tiene miedo a morir. La muerte ontológica, no la muerte física. La muerte ontológica. Es un esclavo del demonio. De modo tal que le pasa lo que dice San Pablo. ¿Qué dice San Pablo, carta a los Romanos? Mi proceder no lo comprendo. Aun cuando quiero hacer el bien, termino haciendo el mal. ¿Por qué? Porque soy un esclavo, pues. O sea, no puedo hacer lo que quiero, dice San Pablo, no puedo hacer el bien que quiero, sino que termino haciendo el mal que no quiero. Eso se llama ser esclavo. Como los judíos en Egipto. Los judíos en Egipto, ¿qué querían? Oye, querían trabajar 8 horas diarias como todo el mundo, y menos todavía porque tenían que estar armando pirámides. Querían descansar un poco más, querían no sé qué, pero el faraón no se los permitía. Y estaba a punta de latigazo, lo hacía trabajar desde que salía el sol hasta la noche. O sea, estaban obligados a hacer una cosa que no querían. Eso se llama ser un esclavo. Y es lo mismo que pasa con el hombre. Está obligado a pecar, no puede dejar de pecar. Él solo no puede. Es imposible. Lo dice Jesucristo. Jesucristo dice esto, dice el hombre, ha habido uno que lo ha atado al hombre, lo tiene atado. Está en el Evangelio. Uno más fuerte que el hombre que lo tiene atado. Y la única manera de desatar a ese hombre es que venga uno más fuerte que el fuerte, que ate al fuerte y desate al hombre. Ese es Jesucristo. Esto es la finalidad de la encarnación del Verbo. Jesucristo ha venido para aniquilar al demonio a través de la muerte. Entrando en la muerte, Jesucristo ha destruido la muerte. Porque la muerte no puede contener a la vida. Y Jesucristo es Dios, es la vida. Es la vida. Es como un pescadito que ha entrado en el vientre de la ballena y que tenía dentro el pescadito una bomba. Y estando dentro del vientre, ¡puf!,
La bomba ha explotado, destruyó la ballena y el pescadito sigue. Eso es lo que ha hecho Jesucristo. Les pongo ejemplos sencillos para que ustedes lo puedan transmitir a sus confirmandos. Esto es. Ya decían los padres que si el demonio hubiera sabido, yo se los he contado, si el demonio hubiera sabido que es, porque el demonio no lo sabe todo, porque el demonio no es Dios, cuidado, el demonio no lo sabe todo. Dicen los padres, si el demonio hubiera sabido que este era el Hijo de Dios, él hubiera sido el primero en defenderlo para que no lo maten. Porque el demonio, eso sí sabía muy bien, que la muerte no puede contener a la vida. Es impresionante. Dios, que es más vivo que el demonio, le hizo el tonto. Y cuando ya entró no podía hacer nada, entra en la muerte y el Padre, por la potencia del Espíritu Santo, suelta en ese momento el Espíritu Santo, explota la vida y la muerte queda reducida a añicos. La muerte ya no existe. Jesucristo ha destruido la muerte ya no existe. Esta muerte ya no existe. Esta muerte ya no existe. Jesucristo la ha destruido. Y ha destruido la muerte y nos hace partícipes a nosotros. Y lo ha hecho ¿para qué? Para hacernos partícipes a nosotros de su vida inmortal, de su vida divina. De su vida divina. Eso es la obra de Dios en Cristo. Es una cosa impresionante. Una cosa impresionante. De modo tal que si tú crees esto, esto se realiza en ti. Si esta noche que yo te estoy anunciando esto, tú lo crees, si tú crees que Dios te ama tanto, que ha entrado en la muerte por ti, si tú crees que todos tus pecados, los que has cometido antes, los que has cometido hoy y los que cometerás mañana, ya están perdonados en la cruz de Cristo, todos tus pecados, si tú crees que esta sangre, que aquí hay poca, había más, que esta sangre ha pagado por tus pecados, si tú crees eso, entonces estás salvado. Porque para que esto que es realidad se realice en tu vida, hace falta solamente una cosa. ¿Saben cuál? La fe. La fe. Nada más. Y ese es el gran problema. Ahora volvemos a esto un momentito. ¿Y en qué se nota? ¿Sabes en qué se nota? En que si tú lo crees, la consecuencia lógica, natural, ¿sabe cuál es? En ese instante quedas desatado. Quedas desatado. Impresionante. Quedas desatado. Porque te has encontrado con el autor de la vida que ha destruido la muerte. Si tú crees que la muerte no existe, que el infierno ha quedado cerrado para ti, en ese instante, porque hasta hoy día vivías con miedo a la muerte, al miedo al no ser, no muerte física, el miedo al no ser, y toda tu vida has vivido para no dejar de ser. Impresionante. Para evitar el no ser. Y por eso has hecho trampa en los impuestos, por eso te has puesto la T de cobre, por eso has usado preservativos, por eso tienes que estar mirando páginas de porquería, por eso le robas dinero a tu papá en la billetera, por eso eres un insolente con tu esposa, por eso. Porque no soportas el no ser. No soportas que tu esposa te humille porque te hace presente que estás muerto, la muerte. No puedes sufrir un poquito, combatir ante las tentaciones que te hace sufrir, porque te provoca y no lo vas a hacer y eso te hace sufrir. Y no puedes sufrir, ¿por qué? Porque el sufrimiento te hace presente la muerte. Y como la muerte no está vencida en ti, entonces terminas pecando. Esto es la raíz del pecado. Es impresionante. En cambio, si yo creo que Jesucristo ha pagado por mis pecados, que mi destino no es esto ni esto, sino que mi destino es el cielo, como termina diciendo el canon 1 de la misa, el canon 1, cojan el misal, ¿saben cómo termina la plegaria eucarística? Y cuando llegue el momento de pasar de este mundo, recibe a nosotros en tu reino, no por nuestros méritos, no por nuestros méritos, sino por tu infinita bondad. El canon 1 es el más largo de todos, y se usaba en la misa 5 siglos, que era casi el único que se usaba en la misa.
Durante 5 siglos, y hoy día se sigue usando. Lo que pasa es que muy pocos lo usan porque es el más largo y ahora las misas tienen que ser breves, ¿no? Porque somos unos idiotas, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? En lugar de una misa estupenda, hay que... ya está mirando el reloj, porque el cura ya habló más de 3 minutos. Yo en la catedral predico 20 minutos en la misa de los domingos, de 11. La misa en la catedral dura entre 1 hora y 1 hora y cuarto. Los que quieren ir a una buena misa, los invito. Muy bien. Entonces, fíjense, pero eso es el canon 1, el canon romano. Termina diciendo esto, no por nuestros méritos. Si yo soy consciente, entonces, repetimos, si yo creo esto, en ese instante en el que yo lo creo, se desata, en ese instante quedo desatado. El pecado y la muerte no tienen más poder sobre mí, una cosa impresionante. Dirá San Pablo, pasó lo viejo, todo es nuevo. Empieza todo en un nuevo momento, una nueva etapa en tu vida. Una cosa estupenda, una cosa estupenda. Pero para esto se requiere la fe. Para que esto actúe, para que esta obra se realice, se requiere la fe. Y el problema es que mucha gente no tiene fe. Y por eso vienen a misa, externamente, aparentemente cumplen, pero siguen en los mismos pecados. Interesante preguntarnos, ¿cuántos de nosotros tenemos los mismos pecados hace años? Y nos arrepentimos, y nos confesamos, y nos proponemos nunca más volver a pecar, nunca más volver a hacerlo, y nos pegamos de latigazos, y nos arrodillamos sobre chapitas, y hacemos la peregrinación al santuario de Chapi, y nos pasamos el huevo por si acaso, lo que quiera, y no podemos salir. ¿Por qué no puedes salir? Si te lo has propuesto, si te estás esforzando, ¿por qué no puedes salir? ¿Por qué? Porque eres esclavo. A ver si te enteras. Porque eres esclavo. Pero alégrate, porque hay uno que viene a rescatarte de esa esclavitud. En estas catequesis, en estos encuentros no son para formarte intelectualmente, es para que tú puedas encontrarte con Jesucristo, para que tú esta noche puedas hacer el acto de fe, aunque sea como Tomás, creo Señor, pero aumenta mi fe, que se empiece a mover algo dentro de ti, porque el día que tú tengas fe, como dice el canto, si tuviera fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Tú le dirías a las montañas, ¿no es cierto? Pues esto, si tuviera fe como un granito de mostaza, entonces tú hoy día quedarías liberado. El problema es que no tienes fe como un granito de mostaza. Esta es la realidad, esta es tu realidad, esta es mi realidad, esta es nuestra realidad. ¿Y por qué no tenemos fe? Dice San Pablo. ¿Cómo van a tener fe si nadie les predica? Porque la fe, les enseñé el otro día, viene por el oído, dice San Pablo. Por la predicación. La fe no viene por rezar el rosario. El rosario hay que rezarlo, claro que hay que rezarlo, pero la fe, rezar el rosario no te da fe. Escuchen, no te da fe. Interesante. La fe no te viene por visitar al Santísimo. ¿Hay que visitar al Santísimo? Claro que sí, pero la fe no te viene por visitar al Santísimo. Interesante. La fe no te viene, la fe te viene por el oído. Y dice San Pablo, ¿cómo van a tener fe si nadie les predica? ¿Y cómo van a predicar si nadie los envía? Por eso ustedes están aquí, para que yo los envíe a predicar. ¿Pero a predicar qué cosa? A predicar la fe de la Iglesia, no a predicar moralismos, que es uno de los grandes errores que hemos cometido. Y que teníamos que golpearnos el pecho. No sé si les conté la vez pasada, hace años, cuando yo era rector del seminario, un día hablaba a los seminaristas de estas cosas, ¿no? Preparándolos, porque tenían que dar catequesis y confirmación. Yo todo esto lo he hecho antes, ¿no? Y a la salida, esa noche, en el seminario, viene un seminarista, que les he contado, llorando, es que no tienen idea cómo lloraba el chico desconsolado, ¿no? Y le digo, ¿qué tienes? Y no me podía hablar porque no les... ¿Pero qué pasa? Y me dice, que ahora que usted ha hablado, me doy cuenta que eso es verdad. Dice, padre, yo he sido catequista años y jamás he predicado esto. Yo todo lo que he predicado ha sido esfuerzo, ley, moralismo, tú puedes, etcétera, etcétera, etcétera. Y me dice, ¿cuántos jóvenes les he destruido la vida? Y lloraba, porque se sentía culpable. Impresionante. Dice, ¿cuánta gente he destruido? ¿Cuánta gente, en lugar de hacerle bien,
a tantos adolescentes, les he hecho daño, les he impedido que hagan el acto de fe y en consecuencia no han podido ser reconciliados con Dios, no han podido ser liberados de la esclavitud del pecado, los pobres, los he fregado para siempre. Impresionante, cómo lloraba este chico. Hasta ahora es mi amigo, después dejó el seminario, pues seguimos siendo amigos. Está casado con hijos ya. Impresionante, era un movimiento. O sea, tranquilo, tú no tienes la culpa. Es lo que te han enseñado a ti en tu movimiento. Se han equivocado. Tú tranquilo, tú has actuado de buena fe. Basta, tranquilo, ya está. Dios te perdona. Ahora ya sabes la verdad, ahora predica conforme a la verdad. Y ya está. Y así como predicabas antes, ahora tu nueva predicación, ahora que sabe mucha gente, reza por los que jorobaste para que el Señor les ayude. Entonces, fíjense ustedes, muy interesante, esta es la finalidad. Para esto Dios ha hecho hombre, para que nosotros podamos anunciar. Por eso dice San Pablo, nosotros aquí anunciamos a Jesucristo, muerto y resucitado. Este es el caudillo y el consumador de nuestra fe. Y dice el catecismo, lo van a leer ustedes, que Jesucristo, este Cristo, esto es el centro de la doctrina cristiana. Esto es el centro del cristianismo. Porque de aquí deriva todo, de aquí sale todo. Todo sale de ahí, de esta obra que Dios ha hecho en Cristo por nosotros los hombres y para nuestra salvación. Dice el número 423. Nosotros creemos y confesamos que Jesús de Nazaret, nacido judío, bla, 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 en la época del emperador Tiberio, bla, 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 se ha hecho carne, bla, 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 y que de él hemos recibido todos gracia por gracia. Y por eso, número 424, confesamos y creemos que él es el Cristo, el Hijo de Dios. Número 425, por eso la transmisión de la fe cristiana es ante todo el anuncio de Jesucristo, para llevar a la fe en Él. 426, el centro de toda catequesis es una persona, Jesús de Nazaret, que ha sufrido y ha muerto por nosotros, y que ahora resucitado vive para siempre con nosotros. 427, en la catequesis lo que se enseña es a Cristo, el Verbo encarnado, el Hijo de Dios. Y por eso, 428, el que está llamado a enseñar a Cristo, el catequista, debe, por tanto, ante todo, buscar esta ganancia sublime que es el conocimiento de Cristo. Es necesario aceptar perder todas las cosas para ganar a Cristo y ser hallado en Él y conocerle a Él el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos, hasta hacernos semejantes a Él en su muerte, para llegar a la resurrección de entre los muertos. Es fundamental para ser catequista. ¿Yo por qué puedo estar contigo aquí esta noche anunciándote esto? ¿Por qué? ¿Porque lo he leído en un libro? No, es verdad que lo he leído en un libro, pero antes de leerlo en un libro lo he experimentado en mi vida. Si no, no podría estar aquí diciéndote estas cosas. Tú te darías cuenta que estoy enseñando cosas que no vivo, en las que no creo, porque hay algo en lo profundo de tu ser que te lo diría. Humildemente, se los digo. O sea, si estoy aquí, yo sé que esto es verdad porque lo he experimentado en mi vida, porque yo he estado muerto. Yo he estado muerto, hermanos. Durante muchos años he estado muerto. Yo he estado en el infierno durante muchos años, hasta que ha venido alguien que me ha anunciado el querigma, esto que les he anunciado yo hoy día. Y yo he creído en ese querigma, y en el momento de creer, algo ha transformado mi vida, y poco a poco. No es automático, no es que salí del infierno en ese instante, no, poco a poco. No son como los ascensores de hoy día que no, son como los antiguos, pero funcionan. Y poco a poco. Y si te lo puedo decir, es porque esto, en primer lugar, lo he experimentado yo. Yo sé que esto es verdad porque yo lo he experimentado. Es una cosa impresionante. Por eso San Pablo dirá, no sé qué carta, dice, nosotros creemos en la resurrección de los muertos porque hemos visto a los muertos resucitar. Si yo no hubiera visto muertos resucitar, yo no creería en la resurrección de los muertos. ¿A qué muertos se refiere Pablo? No a los muertos físicos, a los que estaban muertos por el pecado.
que a través de la predicación él ha visto cómo Dios lo ha ido resucitando. Y antes tenían nombre de vivos, pero estaban muertos. Y hoy día están vivos. Tienen vida eterna, que esto es el cristianismo. Por eso el cristianismo es una cosa bellísima. Y entonces de esta manera, a través de Jesucristo, Dios restablece, va adelante con su diseño original. ¿Saben por qué? Porque los caminos de Dios, hermanos, son eternos. Su fidelidad es estable e infinita. Dios tenía un plan para ti, que es hacerte Dios con Él. ¿Entiendes? Y Dios no va a dejar que el demonio jorobe su plan, ¿entiendes? Porque Dios es Dios, pues, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces Dios va adelante, no es que un plan B, este es el plan de Dios, el plan que Dios había realizado desde antiguo, dice San Pablo. El plan que Dios había trazado desde antiguo y que había estado oculto durante los siglos, nos ha sido revelado en Cristo. Que por este hombre, por su sangre, nosotros vamos a recibir el perdón de los pecados y en consecuencia tener acceso a la vida eterna, a la vida divina, una cosa impresionante. Por eso, dice el número 430 del Catecismo, Jesús quiere decir, en hebreo, Dios salva. Esto es Jesús. Dios salva. Dios que ha venido a salvarte. Y ahora volvemos al número 460. Les había dicho el número 456. El Catecismo nos dice para qué Dios se hizo hombre. Primero, por nosotros los hombres y por nuestra salvación. Segundo, para reconciliarnos con Dios. Tercero, el número 458, lo tienen anotado, ¿no? ¿Sí? Para que nosotros conociésemos así el amor de Dios, ¿no es así? Ahora pasamos al 460. El Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina. Ajá. Para hacernos partícipes de la naturaleza divina. ¿Se dan cuenta? Este es el plan que Dios había proyectado a realizar por Cristo. Cuando llegase el momento culminante, dice San Pablo, hacernos partícipes de la naturaleza divina. ¿Saben quién tiene la naturaleza divina? ¿Saben quién? Dios, nada más. Pero Jesucristo ha hecho esto para que tú tengas la misma naturaleza de Dios, compadre, despierta, que no te enteras. Para que tú tengas la naturaleza de Dios. ¿No te das cuenta de esto? Tú tienes la naturaleza de Dios. Tienes la naturaleza de Dios. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Me miran con una cara. ¿Cuál es? Se los he dicho al inicio. ¿Cuál es? Amor, compadre. Amor, amor. Esta es la naturaleza de Dios. Y Dios ha hecho toda esta vaina para que tú tengas esa naturaleza. Para que tú seas igual que Él. Igual que Él. ¿No te enteras? Esto es el cristianismo. No cumplir leyes. Ha venido a rescatar a los que estaban bajo la esclavitud de la ley. Dios no quiere que vivas de leyes. Dios quiere que vivas del su amor. Una cosa estupenda. Una cosa impresionante. Esto es el cristiano. Es bellísimo. Que tú puedas ser Dios con Dios. Que tú tengas naturaleza divina. ¿Eso qué significa tener naturaleza divina? No te enteras. Es impresionante. Es una cosa grande, hermanos. Y esto no es una utopía, esto es el cristianismo. Es una cosa impresionante. ¿Y sabes qué? Esto es lo que Dios quiere hacer contigo. Para eso te ha traído aquí esta noche. Para decirte, esto es lo que yo quiero hacer contigo. ¿Cómo te llamas tú? Rafael. Contigo, Rafael. ¿Cómo te llamas tú? Filomena. Contigo, Filomena. Contigo. Te he traído esta noche para que esto es lo que yo quiero hacer contigo. Y esto no es utopía, hermanos. Esto es el cristiano. Lo otro es religión. Esto es cristianismo. Y esa obra, ¿Dios la puede hacer o no la puede hacer? ¿Ah? ¿Seguro? Así nomás, Claro que la puede hacer. ¿Por qué? ¿Porque tú eres estupendo? ¿Por qué? Porque Dios es omnipotente. Porque para Dios no hay nada imposible. Por eso la puede hacer. No porque tú seas estupendo, sino porque Dios es omnipotente.
Es una cosa impresionante. Dios se hace hombre para que asume tu naturaleza humana, para hacerte a ti partícipe de su naturaleza divina. Y esto es el cristiano. El cristiano es uno. Se los he dicho, en Jesucristo. Jesucristo es una persona, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que tiene naturaleza divina desde toda la eternidad y que tiene naturaleza humana que Él ha asumido en la plenitud de los tiempos. Esa naturaleza humana que el Verbo asumió en el seno de la Virgen María, que le hizo posible morir, cuando Jesucristo ha resucitado, escúcheme bien, ¿ustedes qué cosa creen? ¿Que la naturaleza humana se quedó en el infierno? Ajá, ¿saben? Cuando Jesucristo ha resucitado y ha subido al cielo, y hoy día está sentado a la derecha del Padre, ¿saben quién está sentado a la derecha del Padre hoy día? Les voy a contar una cosa. Uno que es Dios y uno que es hombre. O sea, Jesucristo, el Verbo, se ha hecho hombre no solamente para 33 años, sino por toda la eternidad. ¿Me entienden esto? O sea que el que hoy día está sentado a la derecha del Padre, que tiene poder sobre todo lo que existe, es un hombre. Es un hombre, es verdaderamente hombre. O sea, hasta ese punto ha elevado Dios a la naturaleza humana. Porque ese es el punto hasta el cual Dios te quiere elevar a ti. Porque dice Pablo que Jesucristo es el primogénito de una nueva creación. ¿Sabían eso? ¿Saben quién es el primogénito? ¿Qué se llama el primogénito? El primero de varios hermanos. Eso dice Pablo. Jesucristo es el primogénito. Y si hay un primogénito, hay un unigénito, ¿no? ¿Me entiende? Claro. No ha dicho es el único. No es el único, es el unigénito, el primero. El primero. ¿Quién es el segundo? Tú. El cristiano. Somos nosotros. Y así como en esta única persona, que es persona divina, hay dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana, también en mí, si yo soy cristiano, en mí hay una sola persona, que se llama Javier. Mucho gusto. Y en esta persona hay dos naturalezas. La naturaleza humana, que la recibe papá y mamá, y la naturaleza divina, que me la da Dios. ¿Ok? Escúchenme bien. En el caso de Jesucristo, eso se llama una unión hipostática, pero los nombres no tienen importancia. Hipóstasis significa persona. En mi caso, eso se llama inhabitación, pero los nombres no importan. No son exactamente lo mismo, no, porque mi persona no es divina, pero en cuanto a las naturalezas, son las mismas naturalezas, humana y divina. Las tiene Él y las tengo yo. Por misericordia, por gracia, no por mérito. Imposible. Nadie puede hacer mérito suficiente para tener esa naturaleza divina. Es imposible. Nadie. La naturaleza divina viene por la fe. Y la fe es una virtud sobrenatural. Estudiaremos las virtudes más adelante, dentro de 7 o 15 años, si seguimos juntos a este paso, ¿no? Cuando lleguemos a la tercera parte del catecismo. Pero la fe, hay 3 virtudes que se llaman las virtudes teologales. ¿Cuáles son? Fe, esperanza y caridad. Se llaman virtudes teologales. ¿Saben por qué? ¿Qué significa? Que son virtudes sobrenaturales, que la naturaleza humana no las puede conseguir por sí misma de ninguna manera. O Dios te las da, o imposible que las tengas. Esas son las virtudes sobrenaturales. ¿Me entiendes? Esos son. O te las da Dios, o está frito, imposible aunque te pares de cabeza. Y entonces, estas virtudes sobrenaturales, por la fe, hace posible esto. Una cosa impresionante. No por mis méritos, sino por la fe. Y esta fe es un don de Dios. Pero es un don que Dios se lo da a los que se lo piden. Ahí está el punto. Entonces, ¿de qué se trata? Tú, como catequista, estás llamado a esto, estás llamado a anunciar esto, esta obra de la redención. ¿Cómo van a hacer el acto de fe si nadie les anuncia? Tienes que ir tú a anunciar esto a tus catequizandos. ¿Para qué? Para que ellos puedan hacer el acto de fe, decir, Señor, creo, pero concédeme esta virtud sobrenatural de la fe, que es la que hace posible que esto se realice en mi vida, que yo tenga naturaleza divina. Y en la medida en que tú vas haciendo el acto de fe, vas a ir viendo cómo dentro de ti va a nacer otro.
Esto es el cristiano, dice San Pablo. Ya no soy yo el que vive, hay otro que vive dentro de mí. Hay otro, es impresionante. Hay otro que vive dentro de mí. ¿Y saben cómo se llama ese otro? Jesucristo. Es real, es verdad. Y uno empieza a experimentar, al principio no lo nota. Al principio no lo nota. Como la Virgen María, cuando el ángel le hace el anuncio, en ese momento la Virgen acoge la palabra y esa palabra se realiza y ella concibe a Jesús. Pero en ese instante no lo nota. Pregúntale a cualquier señora, ¿acaso no es el primer día, en el instante que su esposo han tenido la unión íntima y ya el espermatozoide, que en pocas horas sube, a veces se demora, no sé si 2 o 3 días, los médicos saben más que yo, pero sube? No, lo fecunda en ese instante, lo que sube después es el óvulo fecundado, mejor dicho, ¿no? O sea, en ese instante que el espermatozoide fecunde el óvulo, no es que la mujer, ay, tengo náuseas, me provoca comer chocolate, no, eso viene después. En ese instante no se entera, luego después, ¿cuándo se entera? Cuando se le empieza a retrasar la regla, empiezan las náuseas, los mareos, ¿no es cierto? Las mujeres nos pueden enseñar. Es lo mismo. O sea, la Virgen María en ese instante no siente nada, pero ya había concebido. Es lo mismo que tú. Si tú esta noche crees lo que yo te estoy diciendo, en este instante, este esperma del Espíritu Santo, la predicación, el Espíritu Santo, entra. Y si tú te lo crees, entonces ya esta noche se empieza a gestar en ti una nueva creación. No lo notas esta noche, no, dentro de un tiempo. Poco a poco, si esto lo vas alimentando, porque también lo puedes abortar, si lo vas alimentando, etc. Sí, es así. Oye, si supieras cuántas veces has abortado la vida divina, compadre, olvídate. Todos tus pecados mortales no es otra cosa que abortar a Dios de tu vida. Cada vez que cometes un pecado mortal estás abortando a Dios. ¡Pah! Lo estás sacando, sí, es así, es horrible. Hablamos mucho del aborto, pero no hablamos de los abortos espirituales que la gente hace todos los días, que son peores. Pues fíjense, entonces poco a poco esta criatura va creciendo y empiezas a sentir las pataditas, las cositas, se te infla aquí, ¿no? En la cabecita del niño está aquí. Eso empiezas a sentirlo. ¿Sabes cómo? Porque empieza a cambiar algo dentro de ti. Antes vivías loquita para estar en todas las fiestas de las amigas. Y la falda, mientras más alta, mejor, ¿no? Para que esté la chica a la moda. Y de repente te das cuenta que eso es una estupidez. Y ya no te provoca ir a las fiestas. Ya no te provoca. ¿Por qué? Porque te das cuenta que es una estupidez, una pérdida de tiempo. Van a chupar, a meterse la mano unos a otros, ahí como unos simios. Y empiezas a darte cuenta de qué estupidez. Entonces no vas. Y tu papá, oye, hijo, ¿qué haces aquí? Nada, tranquilo, leyendo. ¿Qué lees? La Biblia. Oye. ¿Estás enfermo? ¿Qué te pasa? Si antes no te perdías. No, nada, estoy feliz aquí, tranquilo. Tu papá no lo puede creer. Se preocupa. Es así. Y tú ya empiezas a dejar. Empiezas a dejar. Ya lo vas a ver. Y antes no podías pasarte 3 días sin entrar a esa página de porquería o hacer esas cochinadas que tú ya sabes. Y de repente ya no te provoca. No te provoca, hijo, que no te provoca. ¿Por qué? Porque has sido rescatado. Has sido liberado. Pero claro, no es de un día para otro. Es decir, antes lo hacías cada 3 días, ahora lo haces cada 7. Bueno, vamos avanzando. Sí, después lo harás cada mes, después cada año, y de repente, sin que te enteres, oye, hace años que ya superé esta vaina. Impresionante. Hace años. Que cada vez que mi esposo me levantaba la voz, yo se la triplicaba. Oye, hace años y ahora mi esposo levanta la voz, que grite. No pasa nada. Impresionante. Eso es muy bonito. Es una obra que Dios va realizando poco a poco. Pero todo parte de que primero hay que creer. La fe. Y entonces empieza. Y entonces ahí quedas liberado de la ley. Eres rescatado de la ley. Hasta hoy día has vivido bajo la ley tratando de cumplir mandamientos. La ley. Ir a misa el domingo porque lo manda no sé qué mandamiento de la ley de no sé quién. El tercer mandamiento de la ley de Dios. Y has querido no sé qué porque es el 4.º mandamiento. Y estás jorobado a punta de mandamientos. Vives cumpliendo leyes, pero no amas. Eres un fariseo. Así vivían los fariseos. Los fariseos vivían cumpliendo leyes.
Y por cumplir la ley terminaron matando a Dios. Es lo que dice San Pablo. Qué cosa tan estúpida. Queriendo cumplir la ley, terminaron matando a Dios. Porque la ley mata, siempre mata. Siempre mata. Increíble. Entonces, entonces no cumplimos los mandamientos. No, San Pablo dice no. Y Jesucristo lo dice, yo no he venido a derogar la ley, he venido a llevarla a su plenitud. ¿Cuál es la plenitud de la ley? ¿Quién me dice? El amor. Este es el tema. Que lo que antes hacías por cumplir, hoy día lo haces por amor. Lo haces por amor. Y te mueres de ganas que llegue el domingo para ir a misa, porque quieres tener un encuentro con Jesucristo en su misterio pascual. Y tanto te mueres de ganas que ya no esperas al domingo, que también vas el miércoles. Y algunos van todos los días, chicos jóvenes como ustedes, y señoras y señores como ustedes, todos los días. No pueden vivir sin la misa. Oye, pero no hay ningún mandamiento. No, que no es un tema de mandamientos, es que yo no puedo vivir sin la misa diaria. Yo no puedo vivir sin rezar todos los días, no puedo. Oye, pero nadie te lo manda, pero estás loco, mejor estudia. No, es que no puedo. Porque si yo estoy enamorado de mi enamorada, la quiero ver todos los días. Y la suegra de miércoles que no me deja. Así que puro WhatsApp nomás. Puro WhatsApp. Entonces no es un tema de ley. El día que vas a ver a tu enamorada por cumplir la ley, es el día que no amas a tu enamorada, pues, compadre. ¿Sí o no? Lógico. Y el día que le preparas la torta a tu enamorado, su quequito, por cumplir la ley, porque toca, es el día que no lo amas, ¿no? El día que lo amas es el día que te provoca esa mañana levantarte más temprano y prepararle el quequito a tu enamorado que viene a verte esta tarde, a ver si lo empachas. ¿Se dan cuenta? Es así. Y entonces los cristianos no vivimos para cumplir. Eso es llevar la ley a cumplimiento. Nosotros no vivimos para cumplir la ley, vivimos por el amor. Y eso, escúcheme bien, nos hace vivir más allá que la ley. Más allá que la ley, que es lo que dice Jesucristo. Habéis oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente. Eso es la ley. Ojo por ojo, diente por diente. Si tú me sacas un ojo, yo te saco a ti uno. Eso es ojo por ojo. ¿Saben, no? ¿Saben eso, no? Esa es la ley. Ojo por ojo, muy bien. Pues yo les digo una cosa. Amen a sus enemigos. Y al que te quite un ojo, deja que te quite también el otro. Dáselo tú. Eso es lo que dice Jesús. Esto se llama el sermón de la montaña. El sermón de la montaña es los 10 mandamientos elevado a la enésima potencia, a la perfección. ¿Qué dice el sermón de la montaña? ¿Qué dice? En verdad, hemos escuchado el evangelio. ¿Han ido a misa ayer? ¿Qué decía el evangelio de ayer? Ayer ha sido, no, el domingo. ¿Han ido a misa el domingo? ¿Qué decía el del evangelio el domingo? A ver, examen a los catequistas. No se resistan al mal. Si alguien te bofetea en una mejilla, ponle la otra. Si alguien te pide lo que es tuyo, no se lo reclames. Si alguien te pide la túnica, dale también el manto. Si alguien te pide la camisa, dale también el saco. No le das ni michi. ¿No es cierto? Y dice Jesucristo, ¿no dice eso Jesucristo? Dice, porque si solo aman a los que los amen a sus enemigos, a los que les hacen daño, a los que les destruyen. Porque si solo aman a los que los tratan bien, ¿en qué se diferencian de los paganos? Eso hacen los paganos, los que no tienen vida divina. Los que no tienen esto, aman a los que le aman. Los únicos que podemos amar a los que nos destruyen somos los cristianos. Es una cosa estupenda. Los únicos que cuando alguien nos pega en una mejilla nos provoca poner la otra, brota de nuestro corazón poner la otra, ¿no? Porque no es la tontería, ¿no? Decir, bueno, entonces viene alguien y ¡pah! Te pega. Y dice, no, la ley dice que no poner la otra, así que me esfuerzo y pongo la otra, ¿no? Eso, no es eso. Yo les he contado lo de Trinity, ¿no? Les he contado, ¿no? Algunos que me conocen de años les he contado. Cuando yo era chico, había unas películas de televisión que eran unas secuelas, se llama, ¿no? Que se llamaba Trinity. ¿Los viejitos se acuerdan de Trinity? Soy el más viejo de todos. Simpático, Trinity. Trinity eran unas comedias estupendas del lejano oeste, ¿no? De la época de los cowboys.
bellísima. Yo era adolescente, no me perdía ni una. Eran un mate de risa, dos actores, no me acuerdo cómo se llamaban, ¿alguien sabe? Bueno, es igual. Uno era Bud Spencer, uno gordo, grande. Bueno, Terence Hill, vean por internet, súper interesante. Entonces, Terence Hill era Trinity y el otro era su amigo, un gordo así grande, ¿no? Y ellos eran los buenos, pero eran simpatiquísimos y bravísimos. Entonces resulta, y iban siempre persiguiendo a los malos, como era típico en esa época. Entonces resulta que un día llegan, Trinity con su compañero, estaban buscando una banda, pues, ¿no?, de fascinerosos, de estos del lejano oeste, y entonces se disfrazan de sacerdotes para chaparlos, ¿no? Y se disfrazan con sotana. Y entonces se van al bar del pueblo, esos típicos bares, ¿no?, punk, así, simpatiquísimo. Entonces entran y están, efectivamente, esta banda estaba ahí, pues, ¿no? El otro era grande, el amigo de Trinity, ¿no? Entonces van al bar, a la barra, y viene el mesero. Señor mesero, por favor, 2 vasos de leche. Bien, ¿no? Entonces estos otros, que eran unos fascinerosos, así, ¿no?, y se acercan y los rodean. ¡Ay, los curitas, su lechecita, que no sé qué! ¡Ay, los curitas! Y los otros tranquilos, tomando su leche, y empiezan a acercarse, los empiezan a empujar, y los otros tranquilos. Así que agarra uno y coge al gordo grande y ¡pum!, le mete un puñetazo. Y el gordo dice el Evangelio, el que te pega una mejilla, le pones la otra, así que le pones la otra mejilla. Y el otro dice, ¡pah!, le mete otro. Dice, el Evangelio no dice más que esto. Así que ahora me toca. Y los coge, ¡pa, pa, pa! Había cumplido la ley, ¿eh? Había cumplido, interesantísimo. Eso se llama cumplir la ley. Pero eso mata. Al final terminó matando, seguro, ¿no? ¿Se dan cuenta? Es así. No es esto el sermón de la montaña. El sermón de la montaña no es como Dios manda que, entonces me esfuerzo para. No, no, no. Es que me pego una mejilla y lo que brota de mi corazón no es devolverle. Lo que brota de mi corazón es poner la otra. Eso es el cristianismo. Brota. Esto, hermanos, no es una utopía. Esto es una realidad. 21 siglos de iglesia. Así ha vivido millones y cientos de millones de cristianos a lo largo de 21 años, de 21 siglos. Y en esta generación, aquí en Arequipa, Dios quiere que tú vivas así. ¿Por qué esto, hermanos? Esto es el cielo en la tierra. ¿Quién es el único que puede poner la otra mejilla? ¿Quién es el único que puede no resistirse al mal? ¿Quién es el único que puede dejarse matar? ¿Saben quién? Solamente aquel en quien la muerte no tiene poder. Aquel que ha vencido la muerte. Eso es el cristiano. Para que tú puedas poner la otra mejilla, hace falta que en ti la muerte haya sido vencida. Y esa es la obra que Jesucristo quiere realizar en ti. Jesucristo, no tú, Él quiere destruir en ti la muerte, quiere hacerte partícipe de su vida inmortal, de su vida divina, y es solamente en la medida en que esto se vaya dando en ti, en esa medida podrás no resistirte al mal. ¿Saben por qué? Porque eso es el cielo en la tierra. El cielo, les he dicho varias veces, no empieza después del cajón, hermanos. Lo veremos dentro de 2 encuentros. El reino de los cielos está aquí en este mundo. Y el que entra en el reino de los cielos ha entrado en la eternidad. Su vida no acaba. Y eso es el cristiano. Para eso Dios te ha traído. Y para eso Dios trae a los adolescentes y los pone en sus manos. Así que yo los invito a coger esta palabra, como la Virgen María cogió la palabra del ángel, y ustedes como María puedan creer que Dios es capaz de hacer esto en ustedes, de hacer que tú concibas en tu seno a su Hijo, a Jesucristo. Llévatelo en tu corazón esta noche, les ruego por favor, y pidámosle al Señor todos, en estos días, recemos unos por otros, porque estos encuentros nuestros son muy importantes y nos pueden transformar la vida, y detrás de nosotros a nuestros catequizandos. Llevemos esto en nuestro corazón, pidámosle al Señor que tenga misericordia de nosotros, que nos rescate de la esclavitud de la ley, que nos conceda el don de la fe para que podamos tener vida eterna. Dios mediante, nos vemos el próximo martes a las 6:30. Nos ponemos de pie.